accidentes en el hogar. Profesora Olga, muchísimas gracias por compartir con nosotros este conocimiento y le damos la bienvenida. El micrófono es suyo. Muchas gracias, María Luisa, y aprovecho en saludar y felicitar pues a toda la Facultad de Medicina, al doctor Galván, por esta linda iniciativa. Nosotros desde la División de Extensión, pues con todo el equipo de trabajo, hemos también movido una serie de iniciativas que nos permiten dar una respuesta a los desafíos que tenemos frente a esta pandemia que estamos enfrentando. Entonces, pues un saludo especial a todas las personas que se han unido a este espacio tan relevante porque pues es la forma en que podemos compartir nuestras experiencias, nuestro conocimiento y pues resulta ser un ejercicio muy valioso. Entonces, pues entrando ya en materia, en la presentación, les quiero contar que esta presentación es producto no solamente de mi conocimiento como profesora en el área de la salud, sino también de las vivencias que he podido tener como madre y como mujer, pues soy mamá de un par de mellicitos que fueron prematuros y entonces pues siempre la gran incógnita que tenemos es cómo asegurar que nuestros seres queridos en casa no sufran ningún accidente, ningún daño y por eso pues hay muchas incertidumbres, muchas inquietudes de las mamás, de cómo cuidar a sus hijos, de cómo cuidar a sus padres, a sus adultos mayores y más en estos días que estamos todos en casa y que a veces, pues por las dinámicas de nuestro trabajo, de nuestro cotidiano, pues hay cosas que a veces se nos pasan. Entonces, es contarles también mis vivencias, lo que he aprendido a veces, pues por ensayo y error, porque eh, no somos perfectos en organizar las cosas en la casa y también en este momento nos estamos enfrentando a que aquellas mamás que como yo trabajamos y a veces no estamos al 100% en la casa, cuando ya nos toca estar acá, pues empezamos a encontrar algunas cosas que podemos hacer mejor y también pues cuando no tenemos alguien que nos ayude o que no contamos con el apoyo de otras personas, pues a veces tenemos que ser muy proactivos y tener la habilidad de hacer varias cosas al tiempo o no perder de vista, por ejemplo, cómo supervisar a los niños en casa a pesar de que estamos pues en actividades en paralelo. Entonces es todo un desafío, no es fácil encontrar el punto perfecto en el que balanceemos toda esta situación que es nueva, que nos reta todo el tiempo, pero bueno, pues les voy a contar un poco de mis vivencias y de algunas recomendaciones que han surgido pues en estos años de ser cuidadora de mis propios familiares y cuidadora de mis pacientes. Entonces, bueno, estamos en este panorama, nos toca quedarnos en casa, nos toca estar al 100% en este proceso de confinamiento y allí es cuando surge pues los accidentes domésticos. ¿Y cuáles son las personas que están más vulnerables o que están más en esta línea de sufrir accidentes? Pues los niños, por supuesto, ya les contaba, y los adultos mayores, pues porque ustedes saben que ya también con el paso de los años tenemos una movilidad limitada, tenemos de pronto alteraciones en el estado de conciencia o las propias enfermedades con las que los adultos mayores tienen que convivir día a día, pues hace que estén un poquito más vulnerables a tener caídas o a tener accidentes en casa. Entonces, nuestro foco como cuidadores tendría que estar muy hacia cómo prevenir que los niños y que los adultos mayores pues tengan accidentes en casa o cómo por lo menos aseguramos su entorno de tal manera que nos anticipemos o podamos de una forma de prevención ajustar las medidas que estén a nuestro alcance para prevenir estas situaciones. Bueno, entonces yo lo que les quiero contar es de forma muy dialógica, muy
cotidiana, pues esos tips que podemos tener en cuenta para prevenir esos accidentes domésticos. Y empezamos con los niños, con estos niños que de pronto aquí me están acompañando en voz en off, que no es tan fácil de tenerlos atentos y juiciosos en un solo espacio, pues porque los niños son eso, son dinámicos, los niños están todo el tiempo explorando, ellos quieren probar mucho, recuerden que también los niños pasan por esas etapas de desarrollo en donde pues ellos quieren tocar, quieren probar, quieren llevarse a la boca las cosas y es parte, como les digo, de su desarrollo, de esas etapas que ellos tienen que atravesar. Entonces, pues las cuidadoras, los adultos tenemos que estar muy atentos a esas condiciones y poder mirar cómo aseguramos su entorno. Entonces les voy a dar aquí algunos tips iniciales, por ejemplo, para evitar las caídas, ¿sí? Es muy frustrante para nosotras como mamás ver que a pesar de todo lo que hacemos en casa, pues a veces los niños pues sufren accidentes, se caen, se lastiman, en un segundo, porque eso casi siempre es lo que nos dicen las mamás, es que yo estaba pendiente de él y en un segundo que me descuidé, se cayó o se fracturó o esto fue lo que le pasó. Entonces, pues para que esto no suceda, las principales recomendaciones están aquí en esta diapositiva, que nos dice, primero debemos mantener el suelo libre de obstáculos. No es tan fácil, los niños no nos toca ir haciendo rutinas de que ellos cada vez que destapen una caja de juguetes o que saquen ciertos juguetes, sobre todo los juguetes pequeños, pues tengamos esa rutina de volverlos a guardar en cajas. Eso fue algo que yo cuando mis hijos cumplieron como 6 o 7 meses de edad, yo lo primero que hice fue mirar cómo podía reciclar algunas cajas, tener cajitas y marcar las cosas pues por tamaño, porque eso también me permitía a mí saber pues qué juguetes podrían estar más al alcance de los niños y que otros no, de los niños más pequeños, por ejemplo, que pueden sufrir atragantamiento con los juguetes, y en ese sentido también, sobre todo esto sirve mucho a las mamás que tienen niños de diferentes edades en casa, pues los míos son mellizos, necesariamente están los dos en su misma etapa de juego, pero a veces tenemos un niño de 7, de 8 años y un bebé, y el bebé de pronto coge el carrito pequeño o la bolita de piquis con la que juega el niño de 6 o de 7, y ahí es donde tenemos que aún más estar pendiente de que en el suelo donde va a estar el niño gateando, el bebé gateando, pues no estén los juguetes del niño grande que puedan ser fácilmente ingeridos por el chiquitín. Entonces eso es muy importante. Lo mismo pues si los niños conviven con adultos mayores o con personas que tienen limitaciones en su movilidad, pues evitar que sobre todo yo siempre procuro después de la hora del almuerzo hacer recogida de juguetes para que cuando cae la tarde y que ya la luz del sol no está muy disponible para las personas adultas, pues y que pueden tener restricciones en la visualización o en su campo visual de ciertos objetos, pues que por lo menos no haya por las tardes o en las noches gran cantidad de juguetes en el piso. Evitar las superficies resbaladizas, eso es muy importante a veces, y los niños, si ustedes ven la foto allí, mi Tomás está con medias, porque ahora que estamos acá en esta cuarentena, pues la gente no usa medias, ¿sí? No usa zapatos, perdón, no usa zapatos, entonces, ¿qué pasa? Que los niños están corriendo con las medias, y entonces eso puede ser pues un escenario para que ocurra un accidente. Utilizar alfombras antideslizantes en la bañera o en el baño. Ahí, por ejemplo, si ustedes no tienen un tapete que sea apropiado para el baño, pues yo lo que uso casi siempre pues es como una toalla grande que doblo en dos y la coloco inmediatamente cuando el niño va a salir de la ducha o de su bañera, para que pise en la toalla y evitar que se resbale cuando tenemos agua mojada en el piso.
Entonces, esas son recomendaciones muy útiles. Lo mismo, pues, las escaleras que tengan barandilla o que un pasamanos con el que se puedan los niños agarrar y los adultos, por supuesto, proteger las ventanas que están a menos de 1 metro del suelo, y ustedes pueden ver aquí también en la foto que nosotros, pues, como medida de protección, pues mandamos a colocar unas barritas paralelas que nos pudieran prevenir, pues, que los niños tengan acceso a poder pasar por allí. Entonces, esas son medidas que nosotros podemos, pues, fácilmente implementar en la casa. No permitir que los niños suban sobre los muebles ni que permanezcan de pie en ellos. No es tan fácil porque ellos están saltando, les gusta saltar en la cama, les gusta estar en movimiento continuamente. Entonces, pero pues eso, cuando ellos estén en eso, doblegar nuestras medidas de supervisión. Las escaleras nunca deben ser un lugar para que el niño juegue. Eso es muy importante enseñarles, darles las precauciones correspondientes. Si es un niño, por ejemplo, que está entre los 10 meses y que está gateando hasta ahora, es muy bueno, pues, y si su casa o el lugar donde pasa la mayor parte del tiempo el bebé, hay escaleras, pues yo lo primero que hice con mis niños cuando aprendieron a gatear fue enseñarles a reconocer las escaleras, porque casi siempre las abuelas nos dicen, no, mira, el niño se va a acercar a la escalera, tenga cuidado. Claro, hay que tener mucho cuidado, pero pues hay que familiarizar a los niños con la forma de las escaleras y que ellos hacia atrás, poniendo su cadera hacia atrás, pues empiecen a hacer el movimiento para que aprendan a bajarse de la escalera. También, pues, evitar el libre acceso al niño, pues a las escaleras, si está muy pequeño, pues hay que implementar ciertas barreras, pues para que ellos también aprendan a identificar, pues, que las escaleras no es un lugar en el que ellos tengan que jugar. Nunca dejar solo al niño sobre la cama que aún no camina, o sea, claro, las caídas de la cama casi siempre nos pasan a las mamás. Recuerdo mucho, se me viene ahorita a la mente cuando cambiaba el pañal de los niños y estaban como a eso de sus 9 mesecitos, que ya se voltean, que no se quedan quietos, y que yo trataba de ir apuntando un pañal y mientras tanto el otro bebé se me estaba ya casi cayendo de la cama. Entonces yo opté, pues, por colocar una cobijita, y ponía al niño, como la mayoría del tiempo estuve sola, además que todo el mundo cree que como somos enfermeras, pues no sabemos todos los tips para evitar que esto pase, y nos dejan mucho tiempo también sin ayuda a veces. Entonces, cuando estaba solita con los bebés, entonces yo lo que hacía era colocar uno de los chiquitines en el piso con una cobija, y al otro sí lo levantaba para cambiarles el pañal, o les cambiaba el pañal directamente ya sobre una cobijita en el piso. Pues en mi casa tiene el piso de madera, entonces pues no tenía problema por el que el piso estuviera muy frío. Pero pues eso es una recomendación muy importante. O sea, es preferible que los bebés estén en el piso que dejarlos sobre la cama envueltos entre las mantitas o entre las cobijas, pues porque allí es donde empiezan a suceder los accidentes. Y a veces nos confiamos, porque también me pasaba que yo decía, no, yo lo amarro a la sillita, a la mecedora, o lo amarro a su mesa de comer, y allí quedan seguros los niños. No, los niños aprenden, ustedes no se imaginan, aprenden tan rápido a bajarse, a bajar las barandas, a desapuntarse, que no podemos confiarnos tampoco, pues, con esas medidas. Bueno, las intoxicaciones también son muy comunes, porque, como les contaba, pues los niños les gusta probar todo, llevarse todo a la boca. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Miren, hay algo que también aprendí, y esto pues fue por puro ensayo y error. Yo creo que ustedes han visto estas bolsitas de silicona que vienen cuando compramos, sobre todo cosas nuevas, ¿sí? De plástico. Vienen unas bolsitas de silicona que son como las que previenen la humedad en esas cosas que vienen allí. Y me pasó también con los niños que en un segundo, no sé de dónde ni cómo lo sacaron, los niños tenían estas bolsitas allí como
como jugando con ellas. Y eso fue una medida que yo tomé, o sea, siempre antes de que yo soy la que superviso todo paquete que llega a mi casa, pues porque yo tengo que garantizar que los niños, pues porque eso de pronto la empleada o la otra persona en la casa le pareció muy fácil destapar el paquete y quedó esa bolsita por ahí rodando, como dice mi mamá, y eso pues es propicio para que los niños lo tomen y empiecen a echárselo a la boca. Entonces, por eso, todas esas cosas hay que tenerlas muy bien guardadas. Miren, ahí les muestro esa foto en donde yo, por ejemplo, lo más alto de la nevera es donde pongo los medicamentos, ¿sí? Porque particularmente mis niños, como fueron prematuros y estuvieron en la unidad y pues han estado hospitalizados muchas veces, pues a ellos les parecen ricos los medicamentos. Entonces a ellos les encanta el sabor del Dolex, les encanta el sabor del ibuprofeno. Entonces, pues realmente eso nos toca a las mamás ser muy, muy precavidas de no dejar estos medicamentos a su libre acceso. Yo también siempre, casi siempre, hago pues un barrido de fechas y recuerden ese nefasto accidente que hubo hace poco donde una mamá pues de pronto ella se confió de lo que le han dispensado el medicamento correcto y le dio pues el tramadol a sus chiquitines pensando que era el medicamento que le había ordenado el médico. Entonces siempre, no olvidemos siempre leer que coincidan las fórmulas médicas con las etiquetas, no solamente con el nombre comercial del medicamento, sino también con el nombre que debe tener como tal el medicamento. Hoy en día hay facilidad de cualquier consulta que podemos hacer en internet, podemos encontrar la información si tenemos dudas del nombre del medicamento. Entonces todo esto nosotros en enfermería lo manejamos como los 10 correctos, que son 10 premisas fundamentales que debemos tener en cuenta para garantizar como paradas de seguridad antes de chequear, antes de darle el medicamento a los niños o a los adultos. Entonces eso es algo que debemos siempre tenerlo muy presente, que no se nos pase por alto, por lo menos chequear que el nombre sea correcto, que la dosis sea correcta, que la fórmula concuerde con el medicamento que tengo en la mano, que miremos las fechas de vencimiento, miremos la vía de administración también, que sea la correcta, ¿sí? Y si tenemos alguna duda de que no entendemos cómo es que debemos preparar el antibiótico, si es con agua hervida o con agua tibia o con agua fría, pues siempre estemos pues preguntando para que tengamos seguridad antes de tomar decisiones, pues porque ahí puede estar en peligro la vida de nuestros seres queridos. No guardar alimentos o sustancias tóxicas en el mismo lugar de los medicamentos, o sea, el lugar de los medicamentos es para eso, para que estén allí los medicamentos muy completos. Niños, por favor, estamos aquí en una conferencia. No utilizar insecticidas en las mismas zonas donde se encuentran los niños y evitar el empleo de estufas o fogones en los dormitorios. Esto también muy importante, que tengamos cuidado con las estufas, que tengamos cuidado con los fogones, pues porque las quemaduras también son muy comunes en los niños. Cerrar la llave de gas y poder tener al finalizar cualquier preparación en la estufa, tener el cuidado con los niños de que no vayan a estar allí cerca. Mantener siempre abajo la tapa del inodoro para evitar que el niño manipule pues las aguas residuales o que haya de pronto alguna contacto de los niños con los baños si no están limpios. Entonces esos tips también son muy importantes para garantizar que los niños pues estén seguros en casa. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito ya de las quemaduras. Las quemaduras no solamente son las que nos recuerdan en diciembre que tengamos precaución con la pólvora, que los niños no se vayan a quemar con pólvora. Ustedes no se imaginan lo comunes que son las quemaduras asociadas al agua, a líquidos. Mi esposo particularmente trabaja también en la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar y me cuenta que las principales accidentes que ocurren es precisamente por que las mamás en la cocina tienen recipientes con agua o les gusta hervir el agua
y esto pues hace que los niños estén allí muy expuestos. Entonces, usar las tapas de las ollas mientras se cocinen los alimentos, los mangos de las ollas y de los sartenes no deben sobresalir del mueble en la cocina. Alejar a los niños de la cocina y de la zona donde están planchando también, porque las personas cuando planchan acostumbran a dejar la plancha boca arriba cuando están, digamos, alisando alguna zona o cuando están colocando la ropa en orden, y en ese segundo ya el niño de pronto le puso el dedito a la plancha, y esos son los accidentes más comunes que ocurren. Situar los objetos calientes o con llama viva fuera del alcance de los niños. Eso es muy, muy importante, que nosotros tengamos lo más lejos posible a los niños de la cocina, sobre todo los niños cuando ya están en la edad de mis chiquitines, ellos empiezan a querer estar en la cocina, ven mamá, yo también quiero, enséñame, y ahí nos toca pues extremar las medidas, o sea, enseñarles pues que puede ocurrir un accidente, y impedir que los niños jueguen con fósforos. Esto es una cosa muy importante. A veces nosotros pues pensamos que ellos no logran prender un fósforo, pero pues la verdad es que si no lo prenden, pues se lo pueden comer, ¿no? Entonces, y allí también pueden haber intoxicaciones. Antes de bañar al niño, verificar la temperatura del agua, sobre todo pues aquellas personas que les gusta hervir el agua para bañar a los niños, mire, o hervir el agua para hacerle los teteros, o hervir la leche para poderles hacer el alimento. Mire, hoy en día el acueducto de Bogotá pues es un acueducto muy limpio, y lo mismo pues la leche, la mayoría de la leche ya se vende pasteurizada, entonces pues tener, pues yo sé que las muy estrictas con esas cosas que hemos aprendido, pero aquí les pediría que evitemos al máximo manejar altas temperaturas tanto con los niños como con los adultos mayores. Recuerden también que los adultos mayores pierden a veces la sensibilidad, sobre todo cuando son adultos mayores que son diabéticos, ellos pierden también la capacidad de poder testear en la boca la temperatura de las comidas, y a veces pues nosotros servimos, recién está el almuerzo fresquito, lo servimos, y pues ahí también los adultos mayores pueden tener quemaduras en su boca. Entonces, eso también para que lo tengamos muy en cuenta. Mantener alejados los alimentos que va a consumir el niño mientras están calientes, y verificar siempre la temperatura antes de ofrecerlo. Yo aprendí algo de mi mamá, que mi mamá siempre me decía: usted nunca le dé algo a su niño sin usted haberlo probado antes. Usted tiene que probar, así a nosotros no nos guste. Mire, yo hoy en día, después de haberles dado tanto huevo a los niños, me cuesta trabajo, por ejemplo, comer la yema del huevo, pero pues a veces uno dice, ay no, pues ya les hago el huevo y que se coman su huevo. A veces tenemos que tener precaución porque no los alimentos a veces no los conseguimos tan frescos, y pues ese consejo que a mí me dio mi mamá, pues yo siempre lo pongo en práctica. O sea, siempre antes de darle cualquier cosa a mis hijitos, yo pruebo los alimentos para garantizar que el sabor, la consistencia, la temperatura sea la apropiada, y evitarnos pues de pronto pasar por una intoxicación, por una gastroenteritis, por haberle dado a los niños pues la comida de pronto que no estuvieran las óptimas condiciones para esto. Tips entonces ahora para evitar las heridas. Bueno, los niños son niños muy curiosos, ya lo hemos dicho, no se quedan quietos, ellos están, miren, antes de empezar esta conferencia yo tuve que pasar por cada parte de mi casa para mirar que todo estuviera apagado, que no estuviera por ahí alguna cuestión, las ventanas bien cerradas, todo esto para garantizar poder estar pues en disposición de estar en esta charla sin la angustia de que pronto ocurra un accidente mientras estamos aquí en esta reunión. Y porque, claro, nos toca mantener fuera del alcance de los niños todos esos objetos que puedan tener una superficie cortante o contundente, o sea, con lo que ellos pudieran, ustedes no se imaginan que uno pensaría de pronto que bueno, no sé, que una maraca de Navidad, que un cucharón, pues es un objeto, pues como
inofensivo para los niños, pero ellos pueden volver un arma contundente un cucharón de la cocina, por ejemplo. Entonces, esas cosas, pues hay que ser muy pilosas las mamás para estar atentas. Entonces, los cuchillos, las aspas del ventilador, la trituradora, la licuadora, las cuchillas de afeitar, las agujas de coser, las tijeras, todo eso son objetos con los que los niños se pueden hacer daño. Colocar las herramientas en cajones fuera del alcance de los niños, que tengan puntas o que puedan tener elementos cortantes que no estén allí disponibles para los niños. Los niños a veces abren los cajones y si tenemos los cuchillos y los dejamos con la punta hacia adelante, pues ellos se pueden punzar o pueden tener accidentes. Revisar y eliminar los platos o los vasos que estén rotos, que estén despicados, pues porque también allí pueden sufrir cortaduras. Evitar el uso de utensilios de cocina que sean de vidrio para los niños, porque pueden dar a los... Ahorita, mi amor. ¿Dónde está? Ya la buscamos. Porque entonces los niños pueden tener allí algún accidente con estos utensilios de vidrio que de pronto se les caigan. Miren, los niños se les sirve el jugo, se les sirve cualquier cosita y ellos están distraídos o pues, ven de pronto en algún momento pierden la concentración. En los niños no es fácil que se concentren, ellos no duran minutos. 5 minutos ya es demasiado para un niño de 4 o 5 años estar concentrado en que no va a derramar el jugo en la mesa o que no se le va a caer del mesón. Entonces, por eso, pues evitar que todos los utensilios sean de vidrio, tener bastante vajilla de plástico para que los niños pues no se lastimen. Verificar que las tijeras que utilizan los niños para sus manualidades sean de punta roma y al momento de cerrar las puertas y ventanas, hacerlo de manera suave, verificando siempre dónde está el niño, porque cerramos la puerta y ahí es donde, claro, los chiquitines, sus deditos, sus manitas, ellos ponen la mano de forma desprevenida en cualquier lugar se soportan de algo y nosotros en ese momento cerramos la puerta y resulta que ocurren los accidentes. Bueno, vamos a hablar ahora de las asfixias, ¿sí? Retirar del alcance de los niños, pues todas aquellas piezas o juguetes que puedan ser ingeridos. Ya les hablaba pues de aquellos juguetes pequeños que pueden los bebés llevarse a la boca y que se pueden atorar. No entregar a los niños monedas, dados, botones o bombas pequeñas sin inflar, porque esto pues también a los niños al usarlo en la boca, al llevárselo a la boca, pues pueden tener un accidente. Mantener alejadas las bolsas plásticas cuando usábamos las bolsas en el mercado, pues porque esto que jueguen con ellas y de alguna manera un accidente grave. Evitar que el niño en la deben estar con cualquier líquido, con cualquier alimento que tengan en la boca y siempre con los bebés cerciorarse que los alimentos que tengan garanticemos que hayan deglutido. Lo mismo en los adultos mayores cuando pasa el tiempo ellos pueden tener disfagia, pueden tener problemas de deglución, entonces pues la consistencia de los alimentos también debemos garantizar que sea apropiada para evitar que haya atoramiento. Durante el momento del baño no ofrecer juguetes desarmables a los niños, ya que hay piezas de plástico que al entrar en contacto con el jabón, pues se vuelven un poco más resbaladizas y si son juguetes muy pequeños o esferas pequeñas, pues también pueden ser fácilmente tragadas por los niños en la bañera y se pueden atorar. Nunca deje que el bebé tome su biberón solo, ya que pues también podría atorarse. Miren, cuando uno deja al bebé
encima de la cama y le pone, por ejemplo, una almohadita y le pone el biberón y lo deja ahí un momentico, recuerden que si dejamos muy acostados los niños, pues el problema de las otitis empiezan a aparecer, porque pues esta leche, esos líquidos se empiezan a desplazar y empiezan a tener los niños o el riesgo de atorarse o empiezan a tener problemas de otitis. Procurar no dejar el niño dormido boca arriba, siempre debe estar de medio lado al acostarse. Lo mismo los adultos mayores, a veces los adultos mayores con el paso del tiempo, pues ellos se quedan dormiditos a veces viendo las noticias o en la televisión y pues ahí también es donde ocurren las caídas, donde ellos también se pueden atorar, entonces no dejarlos solitos viendo televisión y despreocuparnos, sino pues estar pendiente de que puedan estar allí muy seguros. Tips entonces para evitar el ahogamiento en los niños: nunca dejar al niño solo en la tina o en la bañera, no dejar que el niño esté cerca a baldes con agua en donde se pudieran caer, donde se pudieran ahogar. Miren, hoy en día con todas estas medidas de ahorro del agua, pues nosotras las mamás siempre estamos pues recogiendo el agua, particularmente yo en los baños, mientras que el calentador de paso calienta el agua, cuando los niños se van a bañar, pues yo uso unos baldes para recoger el agua y pues también por cuidar el medio ambiente, pero ojo, inmediatamente el agua calienta, nosotros debemos quitar estos baldes, no dejarlos allí con agua permanentemente, porque pues los accidentes que ocurren son muy lamentables. No dejar jugar al niño sobre la alberca o cerca de ella, de recipientes, o sea, con 20 centímetros o 10 centímetros que ya el agua esté por encima de este nivel, ya pues puede haber un ahogamiento en los chiquitines. En cuanto al tema de la electricidad, entonces pues no dejar al alcance de los niños los cables eléctricos, de los electrodomésticos, no conectar aparatos que se hayan mojado, no tocar aparatos eléctricos estando descalzo y aun cuando el suelo esté seco. No tener estufas eléctricas, tomas de corriente ni otros aparatos al alcance de la mano del niño o en el cuarto de baño, al menos en 1 metro del borde de la bañera, pues esto sí es muy importante, pues porque los niños son muy curiosos, a ellos les gusta pues poner sus manitas y todo esto y eso puede haber allí un accidente. Bueno, entonces esto en cuanto al cuidado de los niños, como ustedes se dan cuenta, pues yo les pido disculpas de verdad por estas interrupciones de los niños son espontáneos, los niños están allí. Esta es la vida que nos toca en estos días de cuarentena. Y pues las mamás tenemos que ser muy resilientes, muy comprensivas, pues también involucrar a los niños en ciertas labores de la casa que ellos puedan hacer, tender su cama, recoger sus juguetes. Todas estas rutinas son muy vitales para que nosotros como mamás no nos sintamos agobiadas y podamos de alguna manera conducir, canalizar toda esa energía que tienen los niños de una manera proactiva y pues bueno, estar, como les digo, lo más importante es establecer rutinas y anticiparnos a asegurar el ambiente de los niños, donde están jugando, donde están compartiendo y darles a ellos pues ya los niños también empiezan a hacer parte activa en el cuidado de la casa, o sea, decirles, bueno, si ustedes no toman estas medidas se pueden caer, puede ocurrir un accidente, explicarles y hablarles siempre. A veces nosotros subestimamos que los niños no comprenden o que por estar pues pensando en muchas cosas ellos no nos prestan atención, pero de forma concreta sí los podemos vincular a que ellos también sean parte activa, como les digo, de estas medidas de cuidado. Entonces, ¿qué tips vamos a tener en la prevención de accidentes ya con los adultos mayores? Aquí con los adultos mayores, pues hemos vivido nosotros en carne propia, las enfermeras, cuando atendemos estos adultos mayores que nos llegan con fracturas de cadera, con fracturas de fémur. Es lamentable ver cómo, con una caída que pudiera ser simple o que se resbaló en el baño. Mire, el 90% de las caídas que conducen a fracturas de cadera suceden en la noche y en el baño.
Esa es la premisa fundamental que más o menos a mí en 20 años de trabajo que llevo en cuidado crónico con adultos mayores es lo que he visto en el día a día. Entonces, eso es lo que nos tiene que alertar a las personas que estamos en casa con nuestros abuelos, es que estar muy atentos en las noches y en el baño. Evitar dejar cuando el adulto mayor se esté bañando solito, evitar que estemos nosotros, nos desentendamos y estemos en otras actividades y no logremos que el adulto mayor poner también ciertas medidas para evitar estas caídas y estos golpes. Entonces, siempre tener el pasamanos, sí, o por lo menos con una sillita Rimax que no es muy costosa, nosotros podemos garantizar que el adulto mayor, por ejemplo, se bañe sentado. Eso es una medida costo efectiva y que nos garantiza a nosotros que estamos asegurando el ambiente de los adultos mayores. Encender siempre la luz cuando se desplace por la casa en horas de la noche o en lugares con poca luz, dejarles una luz. Yo por lo menos a los niños también siempre les dejo una lucecita para que ellos estén atentos de que si se levantan por la noche, pues no vayan a tener accidentes. Mantener el suelo libre de objetos, ya lo habíamos hablado, utilizar zapatos cómodos, bien, bueno, aquí nos dice bien ajustados, quiere decir que evitemos al máximo que ellos estén en chancletas o en estas crocs o en estas sandalias que de pronto los pueden dejar a ellos como muy expuesto a que se enrieden con las chancletas y pues se caigan, ¿cierto? Con zapatos con suela de goma o suela antideslizante y por ejemplo si ya ahorita que estamos en este confinamiento, pues ellos cambian de los zapatos que usaban en calle, pues que estos zapatos que tengan en la casa, pues también tengan suela antideslizante. Utilizar alfombras antideslizantes en la bañera o como les decía, yo siempre, mire, los adultos mayores, yo siempre les recomiendo que tengan un banquito, una sillita Rimax en la bañera para que allí se puedan soportar y puedan tener una superficie de apoyo. Y secarles, lo primero que hay que secar son los pies, secar muy bien entre los dedos de los pies para que no tengamos pues esa humedad en los pies al momento de ellos incorporarse ya para salir del baño para evitar las caídas. Y también pues el tip de tener una toalla grande que en la que ellos se puedan poner los piecitos mientras salen del baño es una buena alternativa. Y digo que sea una toalla grande, pues porque si es una toalla pequeña, pues es más fácil que la toalla se enrolle y se puedan caer. Entonces, evitar que se forme vapor en el baño, ya que un exceso de este vapor les puede causar mareo, hace que no vean bien, ¿sí? Entonces, pues esto también es muy importante tenerlo en cuenta. No levantarse de la cama bruscamente, porque pues al estar acostado, pueden haber bajonazos de tensión arterial y la persona, siempre lo que le pedimos es, si usted está acostado, lo ideal es que primero se siente, dure unos segundos sentado, coloque los pies sobre el piso, ¿cierto? Antes de levantarse y ahí sí, teniendo una superficie de apoyo, la persona se incorpora y ahí sí se pone de pie. Esto son pasos que podríamos decir que son pues muy simples, que es una cosa pues que no tiene mucha ciencia, pero realmente ustedes no se imaginan cuando nosotros asumimos ya de manera concreta estas acciones, estamos haciendo mucho por prevenir una fractura de cadera. Mire, las fracturas en los adultos mayores casi siempre cuando yo entrevisto a los adultos mayores y que dicen, bueno, ¿y usted por qué se fracturó así la cadera? Dicen, ay, señorita, esa caída que yo tuve fue una caída tan simple, una caída tan boba, le dicen a uno las personas, y claramente sucede así, o sea, son caídas que de pronto si un niño de 6 años se cayera de la misma forma, seguro no se fracturaría, pues porque ellos pues están muy flexibles, ellos ya tienen otra fisiología, ¿cierto? Pero pues la fisiología con el paso de los años cambia, ¿sí? Entonces los huesos ya son más frágiles, ya pues las personas no ven bien, los campos visuales ya no son los mismos y pues de pronto los bajonazos de presión, de todo esto, pues hace que ellos estén más susceptibles a caerse. Entonces, pues por eso, pues los adultos mayores sobre todo deben levantarse con mucha calma de la cama cuando se levantan por la mañana y todo esto, y lo mismo cuando se levantan al baño,
como les digo, la mayoría de las caídas suceden en la noche y suceden en el baño. Entonces, esos son dos momentos clave que debemos nosotros asegurar. Evitar entonces alfombras en el dormitorio, sobre todo les digo si son de esos tapetes que se deslizan, que no son antideslizantes, pues eso en lugar de ayudarnos lo que hace es que nos proporciona es un obstáculo. Utilizar una lámpara cerca a la cama, unas lucecitas de esas que se ponen en el enchufe, que son lucecitas de piso, esas son muy útiles. Evitar hacer uso de cuchillos o herramientas con demasiado filo para los adultos mayores. Recuerden también que allá el temblor empieza a aparecer, ese tremor esencial que tienen los adultos mayores. Entonces, pues evitar de que ellos en la cocina estén cortando cosas. Entonces, es preferible usar de esos pelapapa que son más fáciles de agarrar. Utilizar una tabla de cocina en caso de necesitar cortar los alimentos, eso también es muy importante. Verificar la necesidad de gafas o aparatos que faciliten la movilidad, como el caminador o el bastón, esto también tenerlo siempre a la mano. Y vigilar, estar atento si el adulto mayor tiene mareo. Sí, hay que preguntarles a los adultos mayores cómo amanecieron, si tienen dolor de cabeza, si algo les duele, si se sienten mareados, si ven bien. Sí, pues porque esto es el prodromo que antecede o las etapas que anteceden una caída, ¿cierto? De que la persona ya ha venido levantándose un poco mareadita, ¿sí? O ahora que estamos aquí confinados en esta cuarentena, hacemos siesta por la tarde y entonces cuando la persona ya después de hacer la siesta por la tarde se va a levantar tipo 3 de la tarde, se va a levantar de la cama, ahí también pues debemos garantizar que se haga una correcta disposición de levantarse, como ya les enseñé. Bueno, también en los adultos ocurren quemaduras. Es lamentable, de verdad, o sea, ver esas unidades de quemados con los adultos mayores, con esas flictenas que se hacen cuando se queman con aceite, cuando se queman con agua caliente. Esto son de los accidentes más comunes también que ocurren, entonces tener especial cuidado cuando manipulen aceite u otros líquidos que están hirviendo. Hay una cosa cultural de nuestra cultura latinoamericana, y es que, por ejemplo, mi papá es de los que él dice, no, yo trapos, no, que me enredo con los trapos, eso no, mamita, no me dé trapos, y cogen la olla del mango directamente estando en el fogón, y cuando uno los ve es que se dan ya gatas para poder poner la vasija en el mesón y ahí empezamos, ¿no? Entonces es un proceso también de ayudarles a los adultos mayores que a veces son un poquito tercos, en decirle, vea papá, mejor que use el trapo, mire, o use esta toallita de esta manera, ¿sí? O no ponga el mango tan cerca al fogón, pues porque el mango se recalienta, darles como esas ayudas a ellos para que no manipulen directamente objetos calientes. Tomar precauciones cuando tengan que pasar un líquido caliente de un recipiente a otro, también esto pasa mucho cuando, por ejemplo, estamos cocinando la pasta y entonces ya el agua de la pasta se va a sacar, entonces siempre tratar pues de que esos vapores, porque también uno se puede quemar con vapor, entonces esos vapores tan calientes, pues hay que enseñarles a los adultos mayores que siempre dejemos primero pues un poquito reposar la olla y que coloquemos siempre un colador grande o que hagamos eso en el platero, que tengamos el platero limpio, despejado cuando se vaya a manipular estos utensilios estos recipientes con líquidos calientes. Comprobar siempre que las llaves de paso del gas estén cerradas cuando no las utilicemos y cuando se vaya, en este caso pues no estamos saliendo de casa, pero pues siempre evitar que la estufa no nos vaya a quedar prendida, ¿no? Pues porque casi siempre eso es el error, la falla más común es que bajamos las cosas de la olla, nos enfocamos de la estufa, perdón, nos enfocamos en la olla, en servir el almuerzo, todos sentados, de pronto sale el abuelito a calentarse su tinto y se da cuenta pues que la estufa había quedado prendida. Y esos fogones que quedan prendidos pues son allí
claramente un punto de alerta muy importante para tener en cuenta. Siempre verificar la última persona que se acueste, que verifique siempre que la estufa de la cocina quede segura, que no vaya a haber, pues cerrar las llaves del gas. Eso es una buena eh, práctica para que estemos todos muy seguros. Tener especial cuidado con las bolsas de agua caliente. Uy, esto sí es muy común que los adultos mayores pues se calienten los pies, y estas bolsas de agua caliente también pueden ser foco de accidentes. Deben comprobar siempre que la temperatura es adecuada para poder usarlas. Yo personalmente no las recomiendo, y proteger siempre con una toalla o con tela para que no toque la piel directamente, sobre todo cuando usamos hielo, cuando usamos estas bolsas de agua caliente. Bueno, los adultos mayores también se intoxican por alimentos, por medicamentos. No se imaginan ustedes que ahora que estamos en casa, entonces cogemos el reciclaje, pues yo lo llamo así, de todos los medicamentos que alguna vez le dieron a los en la consulta, y entonces, ay, venga, ¿por qué no me tomo estas vitaminas que tenía yo ahí guardadas? O venga, mijita, yo tenía esto, este médico naturista, esto, sobre todo, todos esos medicamentos, esos jarabes naturistas, como son hechos de plantas y de extractos naturales, ellos se pierden sus propiedades muy rápido. Entonces, esto siempre es importante estar pendiente de qué son las cosas que están tomando los adultos mayores, porque ellos son, pero amantes, como dicen, de comer, de tomarse cuanta cosa creen que va a ser el elixir de la eterna juventud, o de subirle las defensas, o de que ahora que estamos con esto de la pandemia, entonces ellos empiezan a sacar los medicamentos que tenían por allá guardados, que porque escuchó que eso les sirve, o porque en una llamada fulano le recomendó que tomara tal cosa. Entonces pues hay que estar vigilantes de que no se nos vayan a dar intoxicación por medicamentos. Entonces, guardar los medicamentos siempre en su envase original. Decíamos de no envasar, reenvasar sustancias en los recipientes donde estaban los medicamentos. Evitar guardar grandes cantidades de medicamentos, revisar siempre las fechas de vencimiento, y separar, ¿no?, los medicamentos que consume el adulto mayor con el que consumen las otras personas de la familia. Evitar automedicarnos, y siempre seguir las recomendaciones del médico. Si tenemos inquietudes, pues poder llamar al médico tratante, o llamar las líneas que tiene habilitada la Secretaría para tal fin, para que podamos tener pues siempre la seguridad antes de forma directa ponernos a tomar medicamentos. Listo, yo creo que esto de manera general, pues como les digo, lo quise hacer muy desde mi experiencia, desde mi vivencia, pues porque estamos en un espacio muy cotidiano, estamos en una situación también que nos pone a convivir todos en un momento de estar 100% todo el tiempo aquí juntos en esta cuarentena. Entonces, pues qué bueno que nosotros tengamos este espacio de discusión, de poder hablar, de poder escuchar nuestras recomendaciones. Y pues esto es el papel que tenemos nosotros también en Extensión Solidaria, en Innovación Social, de poder de una forma muy concreta, muy sencilla, dar estas recomendaciones. Entonces, pues yo quiero agradecer de nuevo a la Facultad de Medicina por este espacio, por la oportunidad de compartir esto, pues espero que haya sido de su agrado, y de nuevo disculpen por las interrupciones que tuvimos ahí por mitines que me acompañan. Profesora Olga Yanet, muchísimas gracias por esos consejos tan prácticos que nos has dado en esta mañana. Y pues definitivamente, como que la gran enseñanza de todo lo que tú nos has presentado es esa actitud anticipatoria con todo nuestro entorno familiar, especialmente con los niños y con los abuelos. Ahí, de todas maneras, me gustaría que no, como no tenemos hasta el momento preguntas en el chat, me gustaría así que por favor nos recordaras las 10 premisas para la administración del medicamento.
Profesora Olga. Perdón, me quedé hablando con el micrófono Cerrado. apagado. No suele suceder, sí, con el teléfono apagado en el micrófono. Listo. Entonces, me estabas diciendo que quiere los 10 correctos para la administración de medicamentos. Sí, señora, que si Si por favor nos lo recuerda. estos entonces, nos da el y la Profesora, el y son sonido se nos está muy perdiendo. clave que nosotros sí, seguramente el internet ya me está. Ahora sí se oye mejor. ¿Ahí mejoró? Sí, señora. Es 10 y nosotras las enfermeras nunca administramos un medicamento sin tener presente estas 10 premisas, estos 10 herramientas, llamémoslo así, para evitar errores, para garantizar que estemos cumpliendo pues todo esto de manera muy concreta. Administrando un medicamento, casi siempre las mamás estamos afanadas porque el niño está prendido en fiebre, porque acaba de vomitarse, o porque el adulto mayor tiene 15 medicamentos y entonces si se me juntan o se me pasa la hora, entonces a veces estamos ahí como sobre el tiempo para todas estas cosas. Pero entonces, por eso es importante que tengamos estos 10 correctos muy presentes. Y el primero que nosotros tenemos eh, pendiente es que la hora sea correcta. Que la hora sea correcta, sea en el tiempo que nos indicó el médico. Hay medicamentos que se tienen que consumir en ayunas, hay otros que recomiendan que sea con el estómago lleno. Entonces, pues la hora resulta ser muy importante. Entonces, es el número 1. El número 2 es el paciente correcto, es decir, la persona sea correcta, o sea, que ese es el medicamento para esa persona. ¿Sí? A mí me pasaba mucho y les cuento, por ejemplo, a uno de mis niños tenía reflujo, el otro no tenía reflujo, pero el otro sí tenía que darle unas vitaminas de hierro. Entonces, marcar y hacer una lista siempre es una buena ayuda para poder mirar que sea la persona correcta a la que le toca el medicamento, ¿sí? Entonces, para no confundirnos, sobre todo aquellas mamás que somos mamás de mellizos, de gemelos, siempre esto es muy importante tenerlo en cuenta, que está para la persona correcta. Entonces, una vez miramos la hora correcta, el paciente correcto, tenemos la verificada que no tengan alergias los pacientes, que no tengan ninguna contraindicación con el estado de salud de la persona, ¿sí? Que vayamos a tener. Entonces, hora correcta, paciente correcto, información del paciente verificada, indicación y dosis. Es decir, si es la dosis correcta, si es 5 centímetros, si son 4 centímetros, o si es una tableta, 2 tabletas, cuántos miligramos, eso siempre contrastarlo con la orden médica, la dosis del medicamento. La reconstitución y la dilución, es decir, que estemos nosotros asegurando que la vía por la cual nosotros estamos administrando el medicamento también sea la vía correcta, ¿sí? Hay muchas mamás que tienen que administrar los medicamentos en casa a niños o a pacientes que tienen, por ejemplo, sonda, que tienen ostomías, ¿sí? Que tienen gastrostomías. Entonces, por eso es importante que nosotros pues miremos cuál es la vía de administración que es correcta, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. O cuando, por ejemplo, nos dan, hay medicamentos que se parecen
su presentación, entonces no sabemos si ese dispositivo que nos dan es para hacerle inhalación directa en la boca o es por la nariz. A veces nos pasa eso a las mamás con cierta frecuencia, que no entendemos bien por dónde es la vía correcta que vamos a administrar el medicamento. Entonces, esa es otra de las características. Y ya lo decía, pues que el medicamento sea el correcto, ¿no? Que leamos bien si tenemos dudas con las etiquetas, con las marquillas, con el nombre del medicamento, pues que sea bien verificado previamente. Y la velocidad de la administración, eso pues lo tenemos mucho en cuenta cuando se trata pues de medicamentos que se administran en el ámbito hospitalario, pues ahí tenemos esa, esa precaución eh, de verificar pues que tengamos allí la velocidad de la administración, si es una administración que se tiene que pasar endovenosa o no. Y esto pues nos va dando la información de que ese medicamento que estamos administrando, pues tengamos garantizar la seguridad de que no vayamos por darlo tan rápido, por administrárselo tan rápido. Hay, por ejemplo, hay bebés, hay niños muy pequeños o adultos mayores cuando tienen problemas de disfagia, es decir, que no pueden tragar bien, que la administración debe ser muy lenta. ¿Sí? La velocidad de la administración del medicamento debe ser muy lenta y garantizar de que el medicamento no le quede al abuelito debajo de la lengua o que le quede entre las mejillas, ¿sí? Y que nosotros de pronto nos despreocupemos y resulta que la tabletica le quedó ahí o entonces no garantizamos que el medicamento pues esté haciendo su función. Entonces, eso es otro muy importante, que la velocidad de la administración sea la correcta. Y también pues debemos verificar que no solamente es administrar el medicamento, sino que la respuesta sea correcta, o sea, que estemos muy pendientes de que no vayan a presentarse efectos en ese momento, que vayan a haber de pronto alergias, que estemos pendientes de que sea bien recibido el medicamento y que no vayamos a tener ningún efecto secundario inmediato. ¿Sí? Pues porque ahí está la vida de los pacientes en juego. Y ya el registro correcto, que esto lo hacemos mucho en las enfermeras, que es precisamente garantizar que se registre la dosis, la hora, tener en cuenta todo el registro, llevar en un cuaderno anotado qué medicamentos tiene pendientes, cuáles ya se administraron o si se le juntó el uno con el otro. Miren, hay cuidadores que son muy juiciosos y hacen en su cuaderno una rejilla, una matriz y tienen verificado muy bien qué medicamentos le faltan, sobre todo a los adultos mayores que, como les decía, tienen polifarmacia, o sea que a ellos les toca pues darles 10, 15 medicamentos en el día y todos esos medicamentos pues hay que administrarlos con mucha precaución. Entonces, tener un cuaderno donde se registre pues es una buena ayuda. Hay otras personas que lo hacen en un tablero, que colocan en la nevera de pronto ya como tal un horario concreto con las horas, o hay otros, por ejemplo, otras personas que lo que hacen es marcar con esfero en la caja del medicamento, pero pues a veces pues esto de pronto yo no lo recomiendo mucho porque a veces en la caja, cuando son varios medicamentos de vía oral, entonces podemos confundir los blister y poner el medicamento, las tabletas en un lado y trocarlas en la caja del otro. Entonces, por eso, pues lo ideal sería anotarlo como en un cuaderno o tenerlos bien marcadito, pues los nombres de los medicamentos y la hora en ese cuaderno, pues para que nosotros podamos rápidamente chequear que no se nos vaya a pasar nada. Entonces los leo nuevamente, los repaso aquí. Entonces el número 1 es que tengamos bien clara la fórmula, confirmar la prescripción correcta del medicamento, o sea que sea el medicamento correcto. La prescripción correcta en la fórmula. El número 2 es que él sea el medicamento correcto, que coincida con la fórmula. El número 3
que el nombre o la persona a la que le voy a administrar ese medicamento sea el que le corresponde, la dosis que sea correcta en los volúmenes de centímetros de pastillas, del número de pastillas, que sea correcto, la vía correcta, si sea vía oral, vía intraocular, vía nasal, o sea, que sea la vía correcta, que sea la hora correcta para garantizar que se dé el efecto que se espera, que esté en la frecuencia correcta, es decir, la administración que sea constante y sobre todo esto mucho en los antibióticos o los niños, por ejemplo, que son asmáticos o que tienen alguna cuestión respiratoria y que les ordenaron por ejemplo, los broncodilatadores cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, pues que las mamás seamos muy juiciosas en hacerlo así, pues porque eso garantiza que el medicamento está cumpliendo su función, o sea, porque los medicamentos tienen un margen de acción, un margen terapéutico y que cuando nos pasamos de las horas, pues ya se altera ese nivel de eficacia de ese medicamento. Entonces, la frecuencia correcta. 8, la velocidad correcta, que ya lo mencionaba. 9, la respuesta correcta, es decir, que verifiquemos que no vayan a haber alergias y demás. Y 10, el registro correcto en las tablas o en los cuadernos que yo ya les contaba que se pueden implementar. Esto de manera pues muy, muy general y nos da, como les digo, una oportunidad de un procedimiento bien estructuradito para administrar los medicamentos en la casa. Profesora Olga, No sé muchísimas si haya gracias. otra inquietud. Y hasta el momento, pues no tenemos más preguntas aquí en el chat, solamente hay unos mensajes de agradecimiento donde nos dicen que es una presentación muy útil para las familias que tenemos niños en casa. Y también nos dicen, dan las gracias por la ambientación que le dio a la conferencia la presencia de los hijos. De todas maneras, de verdad que fue muy práctica. Te agradecemos el apoyo al programa, te agradecemos el apoyo a la comunidad con todos estos consejos que para este momento de confinamiento, pues lo que nos refuerza es esa actitud anticipatoria. El profesor Galván aquí nos escribe, profe Olga, muchas gracias por la presentación y nuevamente, mil y mil gracias, profesora. Bueno, pues el agradecimiento también de mi parte y pues muchas gracias también a todos por esa disposición de compartir con nosotros estas recomendaciones. Y como les decía, no es fácil porque pues estamos acá en la casa, tenemos que hacer teletrabajo, tenemos las mamás que estar pendientes del cuidado de los niños, del cuidado de las personas de pronto enfermas que también tenemos en nuestra casa, no descuidarnos a nosotras mismas, estar felices, tener bienestar, lidiar con todo al tiempo, a veces es un reto y un desafío. Lo más importante, como tú lo dices, es tener una actitud de proactiva, de anticiparnos, de ser muy, muy dinámicas también en estar atenta y aquí pues hace también sus buenos oficios la intuición que tenemos las mujeres de poder garantizar pues un ambiente seguro para nuestras familias. Entonces, pues ánimo. Yo sé que pronto volveremos a estar en nuestro campus universitario y pues a todos y a todas, gracias por este esfuerzo maravilloso, doctor Galván. Felicitaciones por este programa. Yo sé que esta es la forma a pesar de que estamos lejos, sentirnos cerca. Y por eso, pues, no pudo haber quedado mejor el nombre de este programa de Salud Contigo, porque pues uno sí lo siente muy cercano. Entonces, muchas gracias. Profesora, muy amable. A la audiencia, muchas gracias por estar con nosotros y los invitamos nuevamente para nuestra charla de las 5 de la tarde, que es la microbiota intestinal, cómo se afecta durante el confinamiento, a cargo de Tatiana Moreno, una egresada de nuestra carrera de nutrición. Muchísimas gracias, feliz tarde para todos y nos vemos a las 5. Que estén muy bien.
Muchas gracias, hasta luego.